Hola, ¿cómo están? Buenos días, estimados amigos, partners, todas las personas que nos acompañan en esta transmisión del 4 de junio de Archef Talks, que vamos a hablar acerca del tema de nuestra nueva normalidad, lo que es de New Normal, como le están diciendo a nivel mundial y también en nuestro país, en México, y básicamente acerca del tema de cómo enfrentar el retorno a la operación. Me presento para los que me conocen. Mi nombre es Germán Porras, yo soy el gerente de ventas de la región de México, Caribe y Centroamérica. Conmigo están Nashla García, responsable de partners para la misma región, y Alejandro Sierra, igualmente para la misma región, nuestro ingeniero preventa. También nos acompaña en esta edición especial una invitada que se llama Carla Durán. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos. Y como les habíamos comentado en las invitaciones, ella es, digamos, esta invitada especial, que es una consultora, líder, de hecho es una líder auditor en tema de ISO 22301, y también tiene, por ejemplo, varias certificaciones en el tema de la parte de business continuity, y digamos toda esta parte de continuidad del negocio, lo cual es muy importante y que nos está acompañando justamente porque nos va a dar una plática muy interesante acerca de justamente el tema de cómo vamos a enfrentar el retorno a la operación. También ella nos había apoyado hace 2 meses cuando inició el tema de la pandemia. Ella también nos apoyó en darnos varias sesiones, varios tracks, una hora más o menos, en donde en esos mismos tracks que estuvimos en estas charlas, nos habló justamente en el tema de para prepararnos acerca de este futuro post pandemia. Luego también nos habló el tema de cómo, por ejemplo, trabajar, hacer home office o trabajar desde casa, así como el mismo tema de la continuidad del negocio, y justamente de que las organizaciones van a cambiar justamente con eso, ¿no? Entonces, o sea, casi a 2 meses de cuando empezamos a tener esas charlas, pues yo en lo personal pues sí he visto varios cambios, he tenido incluso comentarios de varios de nuestros clientes acerca de cómo les ha cambiado la operación, ¿no? Cuando comenzamos todo a mediados justamente de marzo, luego fue todo abril y mayo, justamente realmente sí empezaron a tener muchos cambios en su operación. Entonces, esto lo lleva a que realmente ahorita que ya paulatinamente vamos a estar regresando a esta nueva normalidad, en donde también, por ejemplo, necesitamos enfrentar justamente este retorno a la operación y cuáles van a ser los cambios, ¿no? Son temas muy interesantes, seguramente para muchos giros de negocios, dependiendo si es, por ejemplo, no sé, restaurantes, o por ejemplo, si son corporativos y empresas, pues bueno, cada uno de ellos tiene que poner y establecer nuevos protocolos, ¿no? Entonces, son temas muy, muy importantes que realmente vamos a estar tocando ahorita durante esta misma transmisión. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Si tienen preguntas, por favor, ahí está el botón para poder hacer cualquier pregunta. Vamos a estar intentándolo responder igual durante la misma transmisión. Y bueno, pues muchísimas gracias, Carla. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Entonces, adelante, Alex, por favor. Perfecto, sí. Carla, muchas gracias. Ya había platicado justamente de digamos, de tu perfil. Y, pues bueno, tienes más de 15 años, ¿verdad? Trabajando ahí justamente, has tenido muchos proyectos en tema de DRP, con varios, digamos, con varias organizaciones, varios tipos, digamos, de empresas verticales. Entonces, pues bueno, tienes mucha experiencia justamente en todos estos ámbitos, ¿no? Okay. Sí, bueno, pues muchas gracias, Germán, muchas gracias, Nashla, Alejandro, y a todas las personas que están por acá. Y es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta plática ahora después de
ya más de 2 meses, 2 meses y medio de este confinamiento. Y bueno, el objetivo de esta plática es principalmente ver, ahora que ya estamos empezando a ver que vamos a regresar a la operación algunos, otros vamos a seguir en casa, bueno, ¿cuáles son las medidas? A mí me han llegado a preguntar, bueno, Carla, y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo regreso? Eh, las indicaciones de gobierno son diferentes dependiendo de cada país, de cada región, de cada estado, son muy distintas, pero bueno, nosotros tenemos que ver como nuestras empresas y nuestro trabajo, colaboradores, qué es lo que vamos a empezar, ¿no? Entonces, Alex, muchísimas gracias. Y yo quiero empezar con esta frase, cuando estaba revisando precisamente la presentación, me llamó mucho la atención esta frase que sonará un poco graciosa, pero está, creo que se adapta perfectamente a lo que estamos viviendo, ¿no? Todo el mundo tiene un plan hasta que te pega. Y eso es lo que yo vi durante mucho tiempo. Mucha gente decía, sí, tengo planes de continuidad, sí, tengo planes de recuperación en caso de desastres, estoy preparado, contemplo mis escenarios, tengo todos los análisis de riesgos hechos, pero casualmente sale un cisne negro. ¿Qué es esto? Es lo que estamos viviendo, ¿no? Quizás dentro de los expertos de continuidad habían salido que, bueno, sí vamos a vivir un tema de epidemia, porque ya lo habíamos vivido, al menos aquí en México, fuertemente hace 9 años, y bueno, en otras regiones, pero nunca de esta magnitud. Entonces, está muy interesante esta frase de Mike Tyson, porque bueno, es cierto y nos aplica absolutamente a todos, a todo el tipo de compañías, porque decimos, estamos preparados o decimos, no lo necesitamos, estamos bien, yo sé cómo reaccionar, y de repente nos llega el golpe directamente y a lo que nos lleva, bueno, pues hay que prepararnos, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, yo lo que quiero mostrarles es un poquito de qué es lo que estamos viviendo. Si bien hemos tenido un impacto económico y ustedes también lo han vivido con sus clientes, con ustedes como partners, han vivido toda esta parte del impacto económico derivado de la pandemia, derivado del COVID-19, que, bueno, están enfocados principalmente que se ha disminuido la actividad económica y principales socios comerciales de todo tipo. Ya no les ha pasado que le hablan por teléfono a alguien y no contesta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está, o porque está en otra cosa, no están al 100% como usualmente estaban. Se han interrumpido las cadenas de suministro también, y voy a hablar de un tema muy mundano. Les ha pasado cuando compran el súper, no hay ciertas cosas, ¿no? Y eso impacta todo, impacta en las materias primas también, ¿no? Si la planta no está produciendo por X o por Y, no llegan, no producen, no llegan a los centros de distribución, perdón, no llegan a las tiendas, no podemos comprar. Ha disminuido la demanda de servicios Como las cervezas. exactamente, la cerveza que hemos padecido muchísimo. Y eso afecta, ¿no? Afecta tanto a las empresas cerveceras como a nosotros como consumidores. Disminución en la demanda de servicios como hoteles, restaurantes, aerolíneas. Algo que hemos visto, por ejemplo, la gente sigue comprando comida, es cierto, pero hay muchos restaurantes, y qué bueno que lo sacas a colación, Germán. Hay muchos restaurantes que en efecto venden alimentos, pero muchos de sus ingresos eran por las bebidas alcohólicas. Todos estos, todos llegamos a acudir a los jueves de margaritas o 2 por 1 o así. Cuando estás en casa, pues se te antoja la comida de cierto lugar, la compras, te la llevas a casa, pero no consumes el alcohol de ahí. Eso les pega muchísimo a las ventas. Entonces, nos ha pegado absolutamente a todos, y para las empresas que sí siguen operando por el tipo de negocio, lo que no quieren es tener ningún tipo de riesgo, ¿no? No, ¿sabes qué? Mejor no veo esta parte de business continuity, ya estamos sobreviviendo a la pandemia, ahorita no invierto en tecnología, no vaya a ser un riesgo. Eso es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, después de ver esta parte del impacto económico, yo lo que quiero hablar con ustedes es qué hay de la nueva normalidad. Sí es bien claro, todo lo que hemos vivido en este momento, y lo platicamos en sesiones anteriores. El mundo va a cambiar, por supuesto, los negocios van a cambiar, por supuesto, y ya están cambiando. Y vamos a enfrentarnos a una nueva normalidad, una nueva forma de hacer las cosas. Antes, bueno, estábamos acostumbrados a ciertos temas, pero todos nos tenemos que adaptar.
porque bueno, había escuchado, yo no regreso a la oficina hasta que no salga una vacuna. Independientemente de eso, todos vamos a cambiar, la operación tiene que cambiar, los negocios tenemos que cambiar. Y o nos adaptamos o nos quedamos en la raya. Entonces, lo que yo quiero platicar con ustedes es, de alguna forma, las etapas de lo que vivimos con este tema de pandemia y cuáles son las recomendaciones para regresar o no regresar a una nueva normalidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ciclo, específicamente, no es el ciclo de continuidad, por favor, si nos ayudan, gracias. No es el ciclo de continuidad, es un ciclo de todo lo que hemos vivido como pandemia, ¿no? Obviamente está basado en lo que establece la Organización Mundial de la Salud y las mejores prácticas para poder hacer un resumen de toda esta parte. En primer lugar, tenemos el tema de pandemia, prepandemia, perdón, que son los primeros casos, no sabemos el impacto, y tenemos que empezar a analizar la situación. Aquí, recuérdenlo cómo vivieron, sabíamos que había un problema en China y luego se empieza a acercar a Europa y todos tranquilos. De hecho, cuando estaba en China, muchos de mis clientes me estaban previendo una situación como la que se vivió, al menos en México, porque bueno, en otros países fue distinto, pero fue el caso que a mí me reportaron. Estaban previendo una situación de interrupción como la que se vivió en 2009, en el cual pues solamente estuvieron fuertemente una semana de confinamiento, entonces estaban planeando en ese sentido. Sin embargo, no, ¿ya cuánto tiempo llevamos? Ya llevamos 2 meses y medio, un poquito más, y todavía lo que falte, ¿no? Entonces, no teníamos esa previsión, no sabíamos cómo nos iba a llegar, y bueno, aunque se hicieron algunas medidas o actividades de preparación, pues no estábamos del todo listos. Ya cuando empezamos a ver que empieza a ser un problema, ya cuando se empiezan a presentar los casos en Estados Unidos, ya empezamos a hacer las medidas restrictivas, ¿no? En viajes, en la parte de uso de sanitizantes en las oficinas, etcétera, reducción de reuniones, y empezamos a hacer los mecanismos de supervivencia a corto plazo, ¿no? Aquí empiezan a decir, ¿quiénes son los más vulnerables? No, bueno, a ver, son ellos, ¿quiénes? Y empezamos a planear en la marcha, conforme a la marcha. Y esto nos lleva a un modelo operativo provisional que definitivamente está indicado también por las autoridades, por el gobierno. Pues en la mayoría de los casos es confinamiento, ¿no? Es confinamiento, estar en casa y un distanciamiento social importante. Pero ahí, ¿qué pasa? Viene el impacto financiero y viene una incertidumbre tremenda. ¿Cuántos despidos no han existido? En Estados Unidos se vio fuertísimo esta parte, en México también estamos, y en Latinoamérica también estamos viviendo esta situación. Una gran incertidumbre, compañeros, colegas que se han disminuido sus proyectos, me dicen, es que yo sé que llego al 15 de junio, pero yo no sé qué va a pasar después del 15 de junio, ¿no? Entonces, es una incertidumbre para absolutamente todo, para la gente que vive al día, para la gente que no vive del todo al día, pero están preocupados por su trabajo. Hemos leído casos que se comunica que no pasa nada y a los 15 días hay despidos. Esta incertidumbre, y también nosotros en la parte de ventas, en la parte comercial, estamos preocupados porque no sabemos muy claro cuáles son, quién sí nos va a seguir comprando, si van a seguir teniendo con esta versión del riesgo, si van a estar interesados o cómo están. No nos contestan el teléfono, estamos ahí con esa parte de la incertidumbre. Pero así hemos estado trabajando durante todos estos meses y ya se empieza a acercar el momento en el que reactiva una nueva normalidad. Aquí yo sí quiero aclarar un depende. Depende del gobierno, depende de la región, depende del país, depende inclusive de lo que está pasando a nivel mundial. En esta nueva normalidad, la idea es comenzar a reanudar las actividades y prever cómo poder activar la economía. Sin embargo, todavía no estamos seguros de la exposición en la que vamos a tener y si esta activación de la nueva economía o de la nueva normalidad va a generar una posible ola de contactos o una posible incremento en la parte de los contagios. Precisamente por eso nosotros tenemos que tomar ciertas medidas desde varios enfoques para saber cómo vamos a regresar. Y tantito me regreso a una, por favor, ya que pasamos esta parte de la nueva normalidad, viene un periodo post pandemia.
con este periodo post-pandemia, digamos que ya estamos tranquilos, que ya existe una vacuna, que ya empezó a utilizarse en la mayor parte del mundo y ya podemos tratar, pero no vamos a regresar a lo que hacíamos antes. Empezamos con esta nueva normalidad, viene una situación post-pandemia donde la sociedad se va a estabilizar con lo que teníamos. Ok, ahora sí ya, regresamos. Muchas gracias. Oye, nada más una pregunta, Carla. Bueno, obviamente, yo también lo que he leído, o sea, el tema de la nueva normalidad. También, por ejemplo, en otros países, igual, de igual forma, ¿no? Le están llamando the new normal, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, todo esto es, o sea, como tú muy bien lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, también depende de cada uno de los gobiernos, cada una de las regiones, pero pues al fin y al cabo, pues, todas las empresas se van a enfrentar prácticamente a lo mismo, ¿no? De ese Todas las retorno, empresas, ¿verdad? se van a enfrentar, digamos, a lo mismo, ¿no? Independientemente de los gobiernos o de la región, todo, o sea, de forma, digamos, transparente va a ser igual este retorno a la nueva normalidad, ¿no? Ahí depende mucho del tipo de empresa. Eso es importante mencionarlo. No es lo mismo el core de la empresa o el giro de una empresa a la otra. Una empresa que se dedica a actividades administrativas puede tener la situación un poquito más fácil que a una empresa que tiene actividades completamente físicas, ¿no? Entonces depende mucho del giro de la empresa, pero de manera general nosotros podemos, y estas recomendaciones son tratar de hacerlo que abarque lo más posible. Obviamente hay ciertas particularidades por giro que, bueno, si hacen alguna pregunta trataremos de contestarlas dependiendo del giro, pero bueno, ahorita sí, generalmente estas recomendaciones están para la mayor parte de las empresas, ¿no? Y como bien lo mencionas, Gemma, para regresar a la operación, pues tenemos que ver, pues, qué dice la organización. Uno como organización, ¿qué vamos a hacer? Que me queda claro que a veces trabajamos en grandes corporativos y dependemos de lo que diga la matriz, ¿no? Sí, pero también de manera local tenemos que ver qué vamos a hacer. La parte de las instalaciones, cómo podemos ayudar esto, qué vamos a hacer con el staff, con los coordinadores, con los compañeros de trabajo, un poquito de tecnología, no en el sentido de implementar, esta parte no me refiero todavía a implementar a un disaster recovery, no, me refiero más bien qué herramientas podemos utilizar para regresar a esta nueva normalidad y finalmente una nueva realidad, cómo nos vamos a enfrentar. Entonces, empezamos por la parte de la organización, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer como organización? La siguiente. En la organización, lo primero que tenemos que hacer es valorar la criticidad de diferentes funciones y el grado de urgencia. Me ha tocado escuchar empresas que dicen, ya regresamos el 15 de junio. El 15 de junio yo ya tengo que estar en las oficinas. Todos. Ok, todos. Pero ¿cuál es la criticidad de que estén todos? Estás mandando a la recepcionista, estás mandando a exponerse a gente que no ve procesos críticos. Y esto estoy hablando de continuidad del negocio. Tú primero en la parte de continuidad tienes que identificar qué es lo crítico para la operación. Porque a lo mejor todo es importante, pero ¿qué es lo indispensable para mantenerle continuidad, no? Y a lo mejor están pensando en regresar y no es lo precisamente crítico. Y también pensar en el grado de urgencia, ¿no? Vamos a suponer que tú haces un reporte trimestral, pues a lo mejor no urge que tengas que estar en la oficina. También ese es el tema. ¿Quién puede permanecer home office y quién no? ¿Ok? Habemos muchos que podemos seguir trabajando desde casa y poder seguir dando el rendimiento o inclusive hasta mejor. Yo he escuchado casos que no sé, no es tan buena práctica, pero trabajan más horas de las que trabajaban estando en la oficina, ¿no? No, en una plática, sí, en una plática anterior platicamos que, bueno, dijimos qué medidas tenemos que tomar gerentes, coordinadores, staff, todos los colaboradores para pues, poner un poco de orden, ¿no? Pero bueno, así pasa, trabajamos un poco más, pero hay algunos que sí podemos lograr un buen desempeño trabajando desde casa. Determinar qué personal, puede regresar a las instalaciones. Imagínense si son una empresa muy grande, de 3,000 empleados, no van a regresar a los 3,000 empleados por todas las implicaciones que esto lleva. A ver, ¿a cuántos? Digamos, si somos más pequeñitos, si somos de 10 personas, bueno, de esas 10,
quiénes son los que sí tienen que estar, podemos seguir trabajando home office y quiénes sí deberían de regresar y qué porcentaje. Todas las medidas de restricción para personal susceptible, lo mismo. Mujeres embarazadas, personas con diabetes, con enfermedades crónicas, no pueden regresar, nada más los vamos a exponer, no pueden regresar. Plan progresivo de incorporación. Entonces, si vamos a decir, ok, ya las autoridades me están diciendo que puedo regresar a partir de X fecha, ok, entonces ya vi quién es crítico, quién se puede quedar en casa, más o menos qué porcentaje voy a empezar a regresar, los que son personas susceptibles no van a regresar, entonces vamos a empezar a una integración escalonada. En algunos lados me decían, es que vamos a trabajar 5 horas diarias, y hay áreas que dicen, pues es que a mí no me sirve, ¿no? Porque yo me traslado a mi lugar de trabajo, y estoy 5 horas diarias y pues prácticamente voy a estar fuera 3 o 4 por el tiempo que me traslado, aunque no hay tanto tráfico, pero aún así quedas fuera, se junta la hora de comida y demás, quedas fuera. Entonces hay que analizar cómo vas a incorporar. En algunos casos conviene, dependiendo del giro, dependiendo de la actividad inclusive, porque esta parte se tiene que revisar, no nada más a qué se dedica la empresa, sino qué servicios da. Si tú das soporte técnico, por ejemplo, no importa la empresa que sea, y tú tienes horarios escalonados, digamos, de 7 a 3, de 8 a 5 y de 9 a 6, bueno, pues a lo mejor sí puedes más o menos escalonar los horarios para que no estén tanto tiempo juntos. Pero en algunos otros casos que dan soporte y están conectados todo el tiempo, ir 5 horas a la oficina no es factible. Entonces, ahí tendremos que ver un tema de unos días a la semana o hacer especie de guardia, si es que físicamente tienen que estar aquí. Aquí lo importante es ver si sí tengo que estar o si no tengo que estar. Y finalmente, la simplificación de procesos, es decir, la burocracia. Todos tenemos procesos que son por protocolo o porque tienes que pasar la firma a subirlo. Todos tenemos esta parte. Tenemos que identificar cuáles son los procesos que se pueden simplificar para no pasar tanto tiempo en la oficina. ¿Ok? En la siguiente parte. Y ahí, perdón, ahí es justamente, ¿no? También el tema de esa misma, o sea, organización, el tema de, por ejemplo, qué empleados, digamos, qué roles de esos empleados están haciendo para que justamente se justifique el que tenga que ir a la oficina, ¿no? O sea, no sé, estoy pensando igual, si es una empresa de manufactura y ya empiezan a abrir, por ejemplo, las líneas de producción, pues bueno, obviamente el personal que tiene que ir sí o sí son, por ejemplo, los obreros, ¿no? Las personas que están, digamos, en la línea de producción. Pero, por ejemplo, si esta misma empresa tiene, por ejemplo, empleados que son personas de sistemas, de TI, igual no hace sentido que vayan todos por completo, ¿no? Sino que realmente hay mucho área de TI o áreas administrativas que pueden cumplir con su labor, con su función, digamos, desde casa, ¿no? Haciendo su home office, tal cual, ¿no? Y para lo mismo, también esa misma empresa tiene que pensar en cómo a estos usuarios que están en este home office, pues bueno, cómo se va a preocupar a nivel de TI, justo también para poder estar protegiendo todo alrededor de este usuario que está ahí en home office, lo cual parte del rato va a platicar Alejandro, pero sí me hace mucho sentido. No sé si hay preguntas ahorita ahí en el foro por mientras para ese tema. Creo que no hay preguntas. Ok, adelante. Okay. Retomando también lo que comentas, Germán, la parte de las instalaciones. Vamos a suponer que es una oficina administrativa, ¿no? Y en todos los casos, ¿no? Como plantas, centros de distribución, restaurantes, hoteles, tiene que haber protocolos de medidas higiénicas. Ya existían en algunos casos, cuando empieza el tema de pandemia, ya empiezan muchas empresas, ya empiezan a establecer estas medidas higiénicas de prevención. Ahora tienen que ser todavía más exhaustivas, ¿no? Que es los gel, el uso de cubrebocas, que eso bueno es obligatorio. A veces la empresa te lo provee, a veces tú lo llevas, se tiene que usar. Todo esto cuidado, la mesa limpia, todos estos cuidados, a veces en nuestro escritorio tenemos un desorden. No, ahora tenemos que aplicar el método 5S, que es mesa limpia en medida de lo posible para evitar el tema de los contagios. Un punto importante también son los protocolos para el uso de espacios, que podemos aprovecharlo así.
Cuando hay empresas que tienen comedores, mientras más gente esté en la oficina, más concurrida se vuelve la hora de la comida. Tanto estas empresas proveedores de servicios de comida tienen que tener los cuidados, pero si tienen menos gente, si está nada más la gente de la planta, por decir algo, la gente que está en producción, y no están todos los administrativos, es su ayuda también, para que puedan tener la distancia necesaria, puedan ocupar este espacio. Ahora, si van a regresar, si la empresa es administrativa y van a regresar, bueno, tienen que tener ciertas medidas, por ejemplo, de salas de juntas, ¿no? De preferencia que no se usen, que estén en espacios abiertos, pero bueno, ciertas medidas, los elevadores, esa es la parte que a mí me preocupa más en este tema, porque a veces son muy poquitos elevadores para mucha gente. Y si entramos todos de golpe, aunque sean estos elevadores inteligentes, pero estos elevadores inteligentes te mandan al elevador dependiendo de la cantidad de gente y del peso que aguanta el elevador. Ahora no es lo mismo, no pueden estar más de 2 o 3 personas, 4 por mucho, dependiendo del tamaño del elevador. Eso también es importante que lo tomen en cuenta. Uno de los temas que platicamos, que es importante considerar, sobre todo para aquellos que, digamos, tienen trabajo físico, como centros de distribución, como plantas, se tienen que adaptar los procesos y protocolos. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer en un centro de distribución que no ocupan tanta herramienta, que no ocupan tantos, digamos, robots o mecanismos, que a veces es manual, no todo, porque a veces sí tienen ya las grandes plantas y los grandes robots que hacen y producen, y hay un distanciamiento importante de la gente, pero hay algunos casos que no, que son como empaquetados, digamos, de medicinas, empaquetados y los van pasando. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque de alguna forma están manejando, son filas, están manejando los mismos productos, las mismas cajas y están como que en fila. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí para poder darle seguridad a la gente que está operando, ¿no? Y evitar una propagación. Imagínate, tienes una línea de 5 personas que toda la vida han trabajado juntas, mano con mano, para el empaquetado, para seleccionar el medicamento, yo qué sé, y uno de ellos se te contagia. Entonces hay que pensar perfectamente bien cómo vas a hacer, cómo vas a adaptar este proceso y este protocolo. Finalmente también, perdón, el calendario y protocolo de llegada. Ya lo habíamos platicado desde la parte de organización, ¿cómo voy a regresar? Si en esta empresa generalmente los horarios, y en todos lados pasa, los horarios son 8 o 9 de la mañana en cualquier giro más o menos, bueno, salvo lo que es hotelero y restaurante, entran a la misma hora. Entonces, a esa hora todos los elevadores están saturados. Llega la hora de la comida, se saturan. Llega la hora de la salida, se saturan. ¿Cómo van a llegar las visitas? Porque ya van a empezar a llegar ya empiezan las visitas a llegar, a acceder a las instalaciones. Entonces, esa parte también tenemos que tomarlo en cuenta. Vamos a restringir las visitas, a lo mejor es buena idea. Nosotros, si nosotros vendemos, ¿no? Pues a veces tenemos que ir a visitar al cliente. ¿Cómo lo va a manejar el cliente? ¿No? ¿Cómo nos va a recibir? Nosotros vamos a acudir o de plano lo vamos a seguir haciendo. Pero si sí nos está pidiendo que vayamos, ¿qué medidas nosotros tenemos que tomar para acudirlo? O inclusive hacer esta misma recomendación que sea vía remota. El siguiente punto que tenemos que ver después de las instalaciones es el tema de los colaboradores y el staff. ¿Me pueden ayudar con esta siguiente? Ok. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? Aquí vemos una imagen muy bonita que Alex nos ayudó con los cubrebocas. Protocolos de prevención y distanciamiento social. Lo tenemos que hacer, lo tenemos que seguir haciendo. En nuevas pautas de convivencia, yo sé que estamos acostumbrados porque así somos, así es el ser humano. Nos gusta salir a comer juntos, convivir, pero ahorita no es el momento. En este momento es muy complicado. Evaluar la ubicación y los medios de transporte. ¿Qué tema tenemos, no? ¿Qué pasa si una persona es crítica para la operación y tiene que estar físicamente? ¿Cómo se va a transportar al trabajo? Esto lo tenemos que tomar en cuenta, porque el transporte es un punto de contagio. Eso sí lo tenemos que ver. En México tenemos el tema en la Ciudad de México tenemos el tema del metro, cualquier transporte, ¿cómo nos vamos a mover?
nosotros cómo nos podemos proteger y también como empresa cómo podemos ayudarles para que no sea un punto de contagio, porque si llega una persona contagiada, nos contagia a todos y es un tema más grave, ¿no? Entonces tenemos que pensar en eso. Un tema que escuché en alguna de las pláticas que he tomado es precisamente el apoyo emocional. Depende mucho de la persona. En algunos casos, pues hemos vivido, esta incertidumbre nos afecta como seres humanos. Entonces tenemos que encontrar o ver la posibilidad, no es que precisamente el jefe o que Germán vaya a ser mi psicólogo, no, es ver si podemos dar algún tipo de apoyo emocional, porque entras en crisis, llevas mucho tiempo en casa y de ahí vas a salir a la calle, a trabajar, a lo mejor sí lo necesitas porque es importante y mi estrés es precisamente porque no tengo la parte financiera, ¿no? Pero también a lo mejor estoy cubierto en esa parte, me voy, tengo que estar y me estreso porque tengo que llegar, tengo que tener todo el cuidado, tengo que seguir trabajando y en mi regreso a casa me da miedo, ¿no? Entonces, hay que ver también cómo nos podemos ayudar en este sentido. No todas las empresas lo van a lograr hacer porque a lo mejor son empresas muy chiquititas o no tienen el presupuesto o son personas que trabajan de manera independiente, pero bueno, los que se pueden medida se tiene que apoyar. Y finalmente, ¿qué hacer con un personal contagiado? Aquí es muy claro. Como parte de la organización, nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que ser conscientes que mientras más gente tengamos operando junta, más riesgoso se vuelve. Es importante considerar que puede presentarse un caso que tengamos a una persona contagiada. Si es ese caso, tenemos que hacer un muy buen protocolo de contención, darle seguimiento a esta persona y seguimiento a los que lo rodean y en dado caso regresar al confinamiento. No nos la juguemos. Es importante. Quizás van a decir, hay empresas que dicen, no importa, así regresamos, aunque tengan 1000 contagiados. Bueno, así lo manejan. No podemos hacer mucho. Pero si nosotros tenemos un poquito de control y si una persona cae contagiada, posiblemente la mejor recomendación es regresar al confinamiento. Ya revisamos cuáles son los críticos y todas estas medidas son para reducir en medida de lo posible que haya más personas contagiadas. El siguiente punto es el de tecnología. Aquí es importante ver cómo vamos a tener las actividades, a segmentar de acuerdo con las actividades, movilidad y requerimientos tecnológicos. Otro tema importante es la parte de cybersecurity. Lo hemos comentado, lo platicamos en temas en las sesiones anteriores. Estamos expuestos, también eso es muy importante considerarlo. Nosotros tenemos que proveer de alguna forma al equipo para darle todos estos mecanismos de seguridad, porque no falta, inclusive dar pláticas, a lo mejor si no tenemos los recursos, podemos dar pláticas de, oye, no descargues este tipo de archivos o darles los tips, ¿no? De cuál es un correo que sea riesgoso y darles indicaciones. Eso sí lo podemos hacer si no hay precisamente la situación financiera para poder bloquear los puertos o habilitar algo en los equipos, pero sí podemos dar pláticas y sensibilizar. Mira, estas van a ser las políticas de seguridad en medida de lo posible. No descargues correos con estas características, fíjate bien en el remitente, no vayas a implementar nada o instalar nada en tu equipo. Toda esa parte sí lo podemos hacer. Y pues también podemos facilitar nuevas tecnologías o considerar todas las nuevas tecnologías para facilitar la comunicación. Hoy por hoy, aquí estamos, no necesitamos de una sala de juntas, estar ustedes presentes, que a lo mejor no pueden presentarse porque están trabajando, tienen una junta, quizás aquí en este rato, en esta hora, se pueden conectar y aprovechar todo esto para poder tener sesiones de sensibilización, capacitar, tener las juntas de trabajo, tener las reuniones, toda esta parte, pues hay que aprovechar el tema de la tecnología. Y finalmente, pues la nueva realidad. La nueva realidad, ¿qué es lo que nos pide? Planeemos la contingencia, creo que es importante. Ya empezamos con una prepandemia de no lo necesito o estoy segura que ya lo tengo. No regresemos a eso. Me he topado con que vamos a regresar y estamos esperando regresar y no quieren contemplar esta parte de continuidad porque la experiencia que tienen es que ya lo pudieron resolver, pero ¿qué tal y no?
no es lo único que puede llegar a pasar. Imagínense que estamos en pandemia, ya viene la temporada de huracanes, que estamos en pandemia y nos cae un huracán, nos cae un terremoto o nos cae otra cosa. Entonces no vamos a estar preparados porque ya este tema de la pandemia, porque vamos a vivir con la pandemia o con este virus, ya vamos a vivir con él. ¿Qué aparte tengo que contemplar? No nada más es, bueno, me voy a casa, ok, pero ¿qué más tengo que contemplar si yo tengo una situación que me va a interrumpir la operación, no solamente por fines de pandemia, porque todo puede pasar y la ley de Murphy sucede? Es importante para este tema concientizar con la salud y posiblemente consideremos mecanismos de home office como medio de operación normal. A mí me llama mucho la atención que muchas empresas, inclusive empresas pequeñas, pequeñitas, entiendo los grandes corporativos, pero las pequeñitas que dicen, yo no creo en el home office, tenemos que estar todos en la oficina y regresamos todos el lunes. Bueno, pero ¿para qué? O sea, tu gente se dedica a las ventas, es gente de sistemas que puede dar el soporte perfectamente bien o a lo más tiene que acudir con el cliente a atenderlo. ¿Para qué tienen que estar en la oficina? Sí, porque yo no los veo trabajando. Bueno, están trabajando, ¿no? Entonces, hay que ver cómo podemos sensibilizar. Esto es muy complicado porque, bueno, cuando son empresas pequeñitas a veces dicen, no, es que así es porque aparte estoy pagando la renta de la oficina, ¿no? Hay opciones, hay que ver esta parte y finalmente, pues, utilizar todas estas tecnologías para brindar la atención. ¿Ok? Y pues, bueno, prácticamente, espero no haberme ido muy rápido, prácticamente era lo que quería platicarles. Y para cerrar, lo que quiero decirles es que un retorno seguro definitivamente depende de todos nosotros. No, muchísimas gracias, cara. Sí, o sea, me gusta cómo, por ejemplo, estás conectando todo, ¿no? Que es básicamente lo que tiene que ver con la empresa, porque es justamente el tema de recurso humano, el tema, digamos, las mismas instalaciones, el tema de lo que debe de proveer la misma compañía a todos sus empleados. Y al fin y al cabo, pues lo que estabas mencionando también hace un rato, que es un tema que nos compete a todos, que es la parte, por ejemplo, de TI. Y cómo, por ejemplo, el tema también, o sea, cómo el mismo tema de tecnología, de todas esas soluciones que existen en el mercado, pues también nos pueden ayudar, les pueden ayudar, digamos, o nos pueden ayudar a todas las organizaciones justamente a poder estar haciendo nuestro trabajo diario desde casa y poder estar ahí cumpliendo con todas estas mismas recomendaciones. Y pues bueno, básicamente no sacrificar la misma operación, ¿no? Uh-huh. Y yo he visto, por ejemplo, cómo muchas empresas ya también están cambiando sus modelos y ahorita ya estamos teniendo, bueno, al menos yo en particular he visto, bueno, yo he recibido, por ejemplo, muchas invitaciones de tiendas departamentales del tema de, oye, aquí estamos, es el hot sale y mira qué tan rápido puedes sacar tu cuenta y te mandamos casi tu tarjeta digital para que puedas hacer compras, etcétera, ¿no? Entonces, pues la verdad sí, por ejemplo, todo eso mismo, o sea, alrededor de todo eso mismo hay tecnología, ¿no? Y también, por ejemplo, ahorita nosotros, como ArtServe, justamente estamos ahí hablando con muchos de nuestros clientes y que justamente están viendo esta parte de seguir incluso haciendo home office. Y que también nos preguntan, oye, si mis usuarios o cierto porcentaje de empleados van a estar haciendo home office, bueno, ¿qué onda con sus datos? O sea, ¿qué onda con la seguridad? ¿Qué onda, por ejemplo, con esa parte, ¿no? Entonces, incluso nosotros, eso, cuando estuvimos en estos tracks que nos hiciste el favor de dar a finales de marzo, del tema, digamos, de pospandemia, ahí todavía no teníamos una campaña, que esta campaña nosotros la lanzamos a nivel mundial a mediados de abril, finales de abril más o menos, que era justamente el tema de continuidad, en donde tenemos un producto que es Cloud Direct, y este respaldo directo a la nube nosotros lo empezamos a dar gratis durante 4 meses para empresas, ¿no? Entonces también nosotros como empresa empezamos a ver cómo clientes empezaron a aprovechar justamente esta promoción, empezaron a tomar digamos, esta oportunidad para empezar a respaldar a sus usuarios ya en la nube, pues son 4 meses, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues empezaron ahí a proteger y respaldar su información desde sus oficinas, ¿no?
Entonces, pero sí, muy cierto. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. ¿Hay preguntas ahí, Nashla? No, ¿verdad? Creo que no. Sí, de hecho, Entonces, hay varios temas ahí súper importantes y sobre todo el tema tecnológico que saben que no solamente es con las empresas, sino les quiero platicar algo súper rápido, ¿no? Para los que no sabían, yo tengo dos pequeñas, una de casi 4 años y otra más chica. La de casi 4 años ya está yendo a la escuela y todo. Y entonces, cuando empezó todo este tema de la pandemia, pues evidentemente cerraron las escuelas y cerraron a todos. Al principio todo fue envío de ejercicios y tareas por correo electrónico, por WhatsApp y cosas así, ¿no? Hoy día, la escuela donde está mi hija compró una de estas licencias de Zoom y están teniendo muchas clases vía Zoom. Entonces ahora los niños que se pensaría que este tema de conferencias y demás solamente era como para corporativos, pues ahora los niños están teniendo sus clases vía Zoom. Y este es un ejemplo muy sencillo de cómo la nueva normalidad pues viene a cambiar muchísimas cosas, ¿no? Hay empresas que si les hubieras dicho hace un año, oye, ¿cómo ves el tema nuestro? No, yo nada de eso, todas mis canicas las tengo aquí en la oficina donde yo las puedo agarrar y echármelas a la bolsa y soy feliz así. Y hoy con toda esta situación, bueno, pues están empezando a voltear a ver, bueno, creo que sí necesito algo de nube porque no empezar a la oficina y en septiembre otra vez nos van a volver a confinar porque hay que logró o por alguna otra cosa. Entonces realmente el tema de la tecnología ya era importante, pero hoy día personas que todavía no lo estaban así están entrando en esta conciencia, ¿no? Y hay muchas cosas que finalmente ya existían, ¿no? Ya existían las competencias, ya existían los VPN, ya existían los servicios en la nube, pero no teníamos esa total conciencia de lo útiles y que pueden resultar ser. Entonces hoy por hoy pues viene todo esto de una mala forma a ponernos en la cara que todas estas cosas se pueden hacer y finalmente muchas veces va a resultar mejor, ¿no? Me gustó mucho, Carla, lo que decías. Bueno, resulta que aunque no es la mejor práctica, muchas personas hoy día trabajan más horas, ¿no? Y creo que el equipo Arce es un claro ejemplo, ¿no? Yo he visto pues a Germán, a Nashla, ¿no? En lo personal yo también he estado desde las 7, 8 de la mañana contestando correos, haciendo cosas y luego a las 8 o 9 de la noche aún haciendo cosas. ¿Por qué? Porque como no te trasladas, como estás en casa, bueno, pues es mucho más fácil tener un rendimiento más alto. Entonces, hay pros y contras de toda esta situación, pero lo importante pues sí es saber cómo se enfrenta. Entonces, algo que ya por último quisiéramos también mencionar es, Alex, perdón. Ahora, Alex, perdón, antes de que continúes, Carla, pues bueno, muchísimas gracias, sé que ya te tienes que ir, agradezco mucho tu participación y por esta plática, te esperamos nuevamente, por favor, ojalá que puedas acompañarnos en alguna otra emisión de Archer Talks, te agradezco muchísimo, todavía nos quedamos nosotros unos minutos más, en lo que termina Alejandro de comentar unos temas, y bueno, Carla, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a las personas que nos acompañaron y bueno, aquí estamos a sus órdenes si tienen alguna duda, con muchísimo gusto. Gracias, Germán. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Bye. Listo, perdón, Alex, ahora sí, ya sé que estás muy encarregado ahí. Justo de lo que hablaba, ¿no? El hecho de estar aquí aumenta la productividad, ¿no? ¿Cuántas veces terminas una junta y tienes que dejar un espacio para trasladarte y llegar a otro sitio y demás? Ahora terminas una y puedes empezar la siguiente inmediata. Ok, entonces, bueno, les decía, si aterrizamos esto a nivel tecnológico, ¿qué puede hacer Arce con esta nueva normalidad, no? ¿Qué herramientas podemos utilizar para prepararnos para lo que estamos viviendo y para lo que vamos a vivir más adelante? Para los que no saben, bueno, Arce, además de ser un portafolio que ofrece soluciones de respaldos y demás, tenemos otras cosas que todo va enfocado a la protección de la información, a la continuidad de negocio, ¿no? Podemos hablar de migración de cargas de trabajo, podemos hablar de almacenamiento a largo plazo, de servicios en la nube y demás. Pero bueno,
¿qué de todas estas cosas pueden ayudar en esta nueva normalidad? Bueno, identificamos 3 áreas de oportunidad en particular y por supuesto 3 soluciones a esas necesidades, ¿no? La primera es el tema del home office. Como bien decía Carla, hoy es evidente que el home office se va a convertir en al menos el 50% de la operación en el mundo. Y quiero que pensemos en algo. Tenemos una empresa, vamos a imaginar una empresa que trabaja donde sus usuarios intercambian información a través de un file server, ¿no? Este servidor es un servidor de archivos que está en el data center de la compañía y todos los usuarios se conectan ahí. Entonces, cuando piensan en, ok, pues contrato una solución para respaldar ese file server porque ahí tengo la información importante para la empresa. ¿Qué pasa con esta nueva normalidad? Que ahora ese file server pues prácticamente queda aislado y mis usuarios quedan cada uno en su casa, en el home office. Entonces tengo 2 opciones. O contrato una VPN que puede ser cara, que le va a pegar al ancho de banda de la compañía, que va a generar varias complicaciones, entre otras cosas, o entonces dejo que los usuarios trabajen totalmente con sus equipos. ¿Y qué va a pasar? Que ahora la información crítica del negocio no está en el data center, ahora está en la casa de cada uno de mis empleados en sus computadoras, expuestos a una red pública, sin un firewall, sin un escáner de red, quizás con un antivirus que yo les puse, pero mi antivirus era on-premise y ahora no se puede actualizar. Entonces, hay un montón de cosas que convierten esto en una forma de trabajo vulnerable, que bueno, no es que no debamos hacerlo, pero tenemos que mejorar las medidas para todo ello. Entonces, el tema del home office implica eso, ¿no? Pensar que ahora la operación y la información importante para la empresa no solamente está en sitios, sino que ahora también está en cada uno de los hogares de mis usuarios que están en home office. Punto número 2. Cuando hablamos, como bien dice Carla, ¿no? Ok, estamos en contingencia, pero ¿qué pasa si llega un huracán? ¿Qué pasa si tengo un ataque informático? ¿Qué pasa si 1000 posibilidades? Algo que hay que entender es que la pandemia vino a cambiar el mundo, pero no es la única cosa que hay allá afuera de la que debemos estar preparados. No es que ahora que está la pandemia, todos los atacantes del universo están escondidos en su casa y no han hecho nada, ¿no? Ellos ya estaban ahí. Entonces muchos están aprovechando para lanzar ataques, para hacer dinero con cosas ahí muy extrañas. Quiero contarles algo rápido para que no sea tan tediosa la sesión. En el Reino Unido, ante todo este tema de COVID-19, pues hay tanta desinformación como en México, ¿no? Aquí en México, pues habrán escuchado a la población en general diciendo que los servicios de salud estaban contagiando intencionalmente a las personas. Bueno, no somos el único país con noticias tan vergonzosas. En el Reino Unido las personas estaban atacando físicamente las antenas de las redes 5G. Ya saben, estaban incendiándolas, se manifestaron, trataron de retirarlas y pueden buscar esa noticia, porque pensaban que las redes 5G promovían, no entiendo cómo, el coronavirus. Entonces, ante esta situación, pues atacantes, hackers, personas que se dedican todo el tiempo a cometer fraudes, empezaron a vender por internet memorias USB diciendo que eran dispositivos que se protegían de las antenas 5G. Y aprovecharon ese miedo colectivo para poder obtener un beneficio económico, ¿no? Este pequeño ejemplo que les cuento es para hacer conciencia de una cosa en particular. Estamos en contingencia, estamos en una situación especial que va a cambiarlo todo, pero no por eso todo lo que teníamos antes ha desaparecido. Al contrario, muchas cosas van a tomar fuerza. Entonces, ¿qué pasa si ahora en contingencia mi equipo de TI se encuentra en casa y tengo un desastre de un servicio crítico en la compañía? Ya trabajé, ya puse VPN, ya hice de todo, pero ahora se me cayó un servidor y mi equipo de TI está en casa. Entonces el equipo de TI tiene que conectarse a la VPN para restaurar. Y si no funciona la VPN, tiene que trasladarse a la oficina para poder hacer estas acciones de recuperación. Entonces esto va a ser un problema. ¿Qué necesitamos? Un esquema de recuperación de desastres a distancia. Es decir, garantizar que voy a poder responder a todos los incidentes que ya conocía, a pesar
de estar hoy día en contingencia, ¿no? Que eso es algo muy, muy importante que resaltar, ¿no? Estamos en esta situación, pero no es la única, sino que es un agregado a lo que ya veníamos viviendo. Y por último, una buena respuesta a esta situación es el tema de la alta disponibilidad, ¿no? Ok, si establezco mecanismos de alta disponibilidad, bueno, pues garantizo que mis operaciones críticas siguen funcionando, siguen en línea, a pesar de que no tengo una persona en sitio dedicada a resolver este tipo de problemas. Ahora, ¿qué mecanismos puedo utilizar para resolver estas situaciones? Bueno, primero está el tema de la oficina remota, esto ya lo conocían ustedes, ¿no? A lo mejor puedo tener salvaguardados mis servicios críticos en un lugar remoto, en la nube de Archer, en la nube pública, pero finalmente en un sitio fuera de la oficina. Esto ya lo veníamos hablando desde hace tiempo. Y hoy por hoy, como bien decía Germán hace rato, ¿no? El Cloud Direct se ha convertido en una solución bastante importante, porque pensando en que tenemos hoy día gente en home office, bueno, pues necesitamos establecer un mecanismo eficiente para proteger la información de estos usuarios, aunque estén en casa, aunque estén en otro sitio donde nosotros como empresa no podemos controlar esa red. ¿Ok? Entonces, bueno, pues Cloud Direct es una solución bastante interesante. Entonces, vamos a aterrizar esto, ¿no? Básicamente, podemos verlo de esta manera, ¿no? Tenemos nuestras soluciones de Archer VDP Software y Archer Appliance, que básicamente nos van a ayudar, entre todas las cosas que quizás algunos de ustedes ya conocen, son los respaldos basados en imagen y demás. Hay cosas en particular que nos pueden ayudar a esta situación. Lo primero es que, para los que no sabían, Archer VDP y sus tecnologías de recuperación nos permiten automatizar restauraciones. Es decir, podemos hacer que la herramienta de Archer monitoree aplicaciones y servidores de las instalaciones, y en caso de que estos equipos se caigan, Archer automáticamente inicia la recuperación. No necesita trasladar ningún recurso para lanzar una restauración. La administración es 100% basada en web, lo cual facilita que quizás a través de una VPN, algún enlace, podemos entrar a la consola y realizar configuraciones, monitoreo y demás. Y bueno, pues este año... Perdón. O sea, por ejemplo, ahí esos mismos operadores que están usando en este caso Archer pueden estar desde su casa, o sea, si están en esta misma política de hacer home office, desde su casa puede entrar vía web desde cualquier laptop, pone sus credenciales y ya puede entrar directamente a ya sea Archer VDP o Appliance. Es correcto. Entonces, se administra de una forma más sencilla y, bueno, pues esto facilita todo el proceso de recuperación, de administración, de reporteo y pues, una supervisión más adecuada del data center y los servicios críticos, exactamente. Muchas gracias. Sí, exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, el tema de las APTs, ¿no? Las amenazas potencialmente peligrosas. Estas amenazas como el ransomware, entre otras cosas, insisto, ¿no? Son cosas que ahí siguen, son cosas que están presentes todavía. Bueno, Archer, en algunas otras ocasiones lo hemos mencionado, fue nombrado la mejor solución de continuidad de negocios con anti-ransomware que hay en el mercado en este año. Entonces, esta protección seguramente hoy día corre un valor increíble para las empresas. Tenemos también el tema de Continuous Availability, que es sencillo, pero eficiente, ¿no? Eficiente y da una respuesta muy concisa a ciertas necesidades. Y esta es replicación en línea y failover automático. ¿Qué significa esto? Que los servidores y las aplicaciones que estén protegidos con Continuous Availability, uno, no requieren intervención humana, o sea que vamos a poder estar en home office, estar ocupados en otras cosas y todo el tiempo se está protegiendo este servicio. Se está monitoreando y por último, si se cae, tiene un tiempo de respuesta muy rápido y automático. Que esto es un valor bastante interesante que ya ni siquiera está en la cancha de DRP, esto ya es alta disponibilidad, ¿no? Y hoy por hoy pues, también se ha convertido en una de las prioridades más importantes. Y por último, pensando en los servicios en la nube de Archer, está precisamente el Cloud Direct, que con estos dos puntos dejamos claro cómo puede ayudar, ¿no? El primero, respaldo directo a la nube de Archer sin VPN, o sea, no importa que el usuario ya no esté en la oficina, puede estar en cualquier conexión
puede estar en su casa, en cualquier sitio donde haya conexión a internet, y sin tener que tener una VPN, la información se va directo a la nube de Access. Entonces ya tampoco dependemos de darle mantenimiento al data center, ya no dependemos de estar vigilando la NAS que compré y puse ahí en mi data center. Entonces ahora la información va directa a la nube de Access, donde está segura, donde está disponible todo el tiempo y accesible para cualquier persona que tenga los privilegios adecuados. Entonces, bueno, básicamente, obviamente nuestro portafolio tiene más productos, más soluciones, pero quisimos enfocarlo súper rápido a cómo podemos ayudar a este tema de la nueva normalidad. Puede ser que podamos empezar a lo mejor con el tema de Cloud Direct para poder pues establecer una protección a los usuarios que están en casa. Puede ser que comencemos con el tema de la automatización de las restauraciones, del tema de DRP, y por último, ya vayamos como a la parte más avanzada en la que ahora sí mis servicios más críticos pues están en alta disponibilidad, ¿no? Podemos estar parados en cualquiera de estos puntos y pues agregar estas cosas que nos pueden venir a ayudar al tema de la nueva normalidad. Entonces, bueno, pues en este punto, lo más importante es que pues todos estemos sanos, que todos estemos siguiendo las medidas de seguridad y por supuesto que estemos bien preparados para lo que estamos viviendo hoy y para todo lo que pueda venir más adelante. Muchas gracias. Perfecto, Alex. Muchísimas gracias. Muy buena aportación lo que comentaste. La realidad es de que nosotros cuando iniciamos este panel del tema de ARSUP Talks, siempre quisimos hablar simplemente nada más de algún tema en específico como es el día de hoy, y la verdad no tanto mencionar productos. Ahorita sí realmente hablamos del tema y quisimos como nada más mencionar básicamente cuáles son, digamos, de los productos del portafolio de ArcServe que haría sentido para las compañías para el retorno de esta nueva normalidad o el retorno de sus mismas operaciones, ¿no? Porque justamente nosotros como fabricante, como compañía de protección de datos a nivel mundial, vemos una gran oportunidad de negocios, justamente esos mismos temas, porque de hecho tenemos los productos para que justamente todos nuestros clientes que tienen ArcServe puedan estar trabajando y operando desde sus casas. O incluso cuando empezamos de que nosotros tenemos esta parte de digamos, consola vía web, que se pueden conectar desde cualquier sitio y todo, nosotros ya tenemos mucho tiempo mencionándolo, ¿no? Oye, tú usuario, administrador de la plataforma de ArcServe, si por cualquier cosa tienes que estar en casa, tú puedes, digamos, y pasa algo en el data center, no tienes que salir de tu casa corriendo al data center, sino simplemente desde tu consola vía web puedes ya entrar directamente y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en cierta forma, nosotros ya estamos un poco listos con digamos, con nuestras soluciones y plataformas que tenemos, ¿no? Entonces, esperamos que les haya gustado esta transmisión de ArcServe Talks. Esta misma, ya nos estuvieron preguntando si vamos a compartir los materiales, pero bueno, esta misma transmisión la vamos a poner en el mismo canal que Nashla ya ha estado compartiéndoles a todos ustedes. Es una liga de GoToMeeting donde vienen los últimos episodios de los anteriores ArcServe Talks. Ahí va a venir esta misma transmisión para que la puedan, pues bueno, la puedan consultar más adelante. Les digo muy rápido, de los próximos eventos que tenemos para usuarios finales, vamos a tener uno el próximo martes para hablar acerca de las dos nuevas tecnologías que tenemos acerca de la nube, que es Cloud Hybrid y el tema de Cloud Backup para Office 365. Me parece que ya no hay más preguntas, pero bueno, nos vamos a invitar para esa próxima digital del próximo martes. Ese es para usuarios finales. El de partners ya lo tuvimos el martes pasado, entonces no es necesario que se conecten. Al finalizar esta transmisión va a haber una encuesta muy rápida. De hecho, van a recibir también un correo de agradecimiento por conectarse, donde va a venir igual una liga para que puedan contestar una encuesta muy rápida de 3 preguntas. Les agradecería mucho que nos ayuden con sus respuestas. Todavía no tenemos el tema, ¿verdad?, del próximo ArcServe Talks, el cual seguramente va a ser la semana de julio. Nos vamos viendo en breve.
Exacto, vamos a ver ahí, Alex, ahí, shoot, ahora te toca a ti, ¿qué idea vas a sacar ahora? Entonces, por favor, no se olviden seguirnos en redes sociales. Yo estoy en LinkedIn como Germán Porras, también a Arcef Latam, tanto en Facebook como en LinkedIn. Igual Nashla García está también en LinkedIn y también Alejandro Sierra, por favor, para que nos puedan seguir, ya que nosotros continuamente estamos compartiendo información acerca de todos los temas de TI y también de Arcef, del mismo Arcef. Entonces, bueno, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Los esperamos a la próxima emisión. Que tengan un excelente cierre de semana y estamos viéndonos para la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, chao, bye. Cuídense, chao.